Durante las elecciones de 2016 en Estados Unidos, el término fake news se popularizó en el mundo por la propagación de información falsa sobre Hillary Clinton. Sin embargo, el uso de este término tiene registros en la prensa estadounidense desde 1890 en los diarios de Cincinnati Commercial y de Buffalo Commercial. En la actualidad se difunden fake news diariamente a través de las redes sociales y se han vuelto un instrumento utilizado en todas las campañas políticas alrededor del mundo. Lucy Bravo. El término fake news es la expresión favorita de Donald Trump y también fue la palabra del año 2017 para el diccionario Collins, lo que desató toda clase de tensiones entre las naciones y debates sobre la regulación de las redes sociales. De acuerdo con una investigación del Washington Post, más de 200 sitios de Internet promovieron información falsa como parte de una estrategia de propaganda rusa durante las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Las publicaciones alcanzaron a una audiencia combinada de al menos 15 millones de estadounidenses y se estima que las historias promovidas por la campaña de desinformación fueron vistas más de 213 millones de veces. No hay forma de saber si la campaña rusa fue decisiva para darle el triunfo a Donald Trump, pero los investigadores la describen como parte de una estrategia efectiva para sembrar desconfianza en la democracia de Estados Unidos y sus líderes. Pero algo que no podemos negar es que la amenaza de las fake news llegó para quedarse. Doctor Julio Telles, bienvenido. ¿Con qué fin se crean las fake news? Pues mire, existen desde tiempos remotos, incluso todo lo que son los despachos noticiosos. Recuerda usted que Jacobo Saludowski, antes de poder sacar una nota, lo confirmaba. Pero pues en realidad son estos mensajes que los destinatarios pueden aceptar, rechazar o modificar. Pero en la actualidad las redes sociales los han constituido un elemento que con cada recurrencia que se da, pues se convierte en lo que se conoce como esa posverdad. ¿En México somos más propensos a creer estas noticias falsas? Lamentablemente sí, cuesta trabajo decirlo, pero luego somos muy comunicativos, algunos días muy chismosos, pero nos gusta estar enterados de las cosas. Entonces, como le damos luego mucho culto a lo que dicen otras personas sin realmente corroborarlo, pues la verdad es que somos un pueblo proclive a poder ser carne de cañón a este tema de las fake news. Ahora, las redes sociales han, digamos que, incrementado la difusión de las fake news, pero los medios tradicionales de comunicación, ¿están exentos de difundirlas? Fíjese que no. De hecho, una de las máximas aspiraciones de quienes diseminan estas fake news es que se puedan ser replicadas en los medios de comunicación masivos, vamos a decirlo, porque eso entonces va a poderle dar una mayor proyección. Quiero decirle que más o menos en términos estadísticos, por cada fake news que uno está difundiendo ingenuamente, es como visitar 20 veces un sitio. Entonces, el crecimiento es exponencial a nivel de 20 por cada vez que estás difundiendo, propagando una noticia falsa. Ahora, hay líderes en el mundo, bueno, ni modo, es el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que utiliza frecuentemente en su discurso político el tema de las fake news. Y en Francia incluso se está pensando en legislar para acotarlas y quitarlas del escenario mediático. Sí, en efecto, hay que decirlo que Donald Trump fue muy afecto al uso de las fake news. Y el caso de Francia es muy significativo con el hoy presidente Emmanuel Macron, que el día 3 de enero frente a los periodistas se comprometió a enviar un proyecto de ley para regular las fake news, pero en materia electoral exclusivamente. También le cuestionaban por qué solo en materia materia electoral, pero él decía por la relevancia que normalmente se tiene. Ahora, ¿qué puede hacer la gente, por ejemplo, si tuviera usted que darle un decálogo, tips para detectar estas noticias falsas? En principio hay que tener una dosis, digamos, de duda fundada. Tampoco se trata de que todo lo cuestionemos, en que cuando se trata de una noticia de grandes proporciones, de gran envergadura, pues tratarla de corroborar con medios oficiales o con aquellos que en cierto sentido nos den confianza. Por ejemplo, Estela, si es un tuit de una página de Facebook o de una cuenta de Twitter que esté certificada, difícilmente vamos a poder encontrar una fake news ahí.
Pero si estamos viendo que son de entornos, de páginas de pocos seguidores o un poco oscuro que aparecen de la nada, pues eso nos puede dar a pensar que no tiene sustento. Entonces, el medio de donde proviene esta noticia es fundamental, o la credibilidad moral de la persona que emite esa noticia son fundamentales. Entonces, pues yo me remitiría al tema de los valores, a la calidad moral que normalmente se debe de tener, tanto en medios como en personas. Bueno, hay una responsabilidad sin duda de los emisores de estas noticias falsas, pero también de quien las divulga o las reproduce. Sí, pero bueno, mire, es que póngase a ver, de los proveedores de servicio Internet les conviene que esté habiendo toda esta movilización. De aquellos como Facebook, como Google, etcétera, pues les conviene que también estén pagando este tipo de publicidad. Entonces, en realidad, muchas de las ocasiones encierran un negocio que no está regulado y que por ende se aprovechan de ese vacío legislativo. Entonces, la verdad de las cosas es que hay que identificar no solo la responsabilidad de quien lo emite, de quien lo recibe, sino de quienes posibilitan la difusión de este tipo de mensajes. Entonces, las empresas. Las empresas. Entonces, generalmente luego no hablamos de ellas y hay que decirlo, que en ocasiones transgreden lo que, si bien legalmente no está ningún tipo que lo regule, sí, pues un código de ética de estar exteriorizando elementos, noticias o mensajes que no tengan sustento. A ver, pero en términos jurídicos, si no hay nada que los regule hoy por hoy, ¿qué se puede hacer? Es que mire, Estela, es que cuando los legisladores han pretendido regular Internet, lo han hecho de muy mala manera, han sido intentos fallidos y pues ahora nadie se quiere animar porque políticamente los desacredita. Pero yo le diría tan fácil como esto, estimular a través de leyes el buen uso de Internet, de las redes, etcétera, pero quienes hagan un uso indebido o inadecuado, sancionarlos. Sí, tampoco hay que pensar que esto necesariamente estaría coartando nuestra libertad de expresión. Pero usted, digamos que Instituto de Investigaciones Jurídicas, un experto en el tema, básicamente o fundamentalmente de Internet, ¿estaría a favor de esa regulación, al menos en el daño moral? ¿Sí? Totalmente estaría de acuerdo siempre que esté fundamentada. Le voy a decir por qué, Estela, porque ya desapareció en el Código Penal la figura de la difamación y la injuria y no podemos tampoco dejar un terreno libre para que estén hablando, denostando de nuestra persona sin sustento y que esto se pueda convertir para algunas personas como una verdad falsa o a medias o una posverdad. Entonces necesitamos elementos jurídicos para podernos proteger. ¿Con qué frecuencia están circulando estas fake news en las redes? Cada vez es más recurrente y en materia electoral y ahora que estamos en año de elecciones va a ser muy común. Entonces, en ocasiones yo diría que habría que tomarlas con buen humor, no darles demasiado credibilidad, asimilarlas más al rubro de los memes que de otra cosa. Pero sí, la verdad es que está incrementándose mucho el uso de estas fake news, sobre todo porque las redes sociales, como le decía, pues han estado potencializando este tipo de mensajes. El tema de la intervención rusa, ¿qué tan serio se tiene que tomar esto? Hay que tomarlo mucho en consideración. Es un hecho que los rusos intervinieron en la elección presidencial estadounidense, en el Brexit, en la elección de Holanda, en la de Alemania y en la de Francia. No sería difícil pensar que también tuvieran injerencia en la elección mexicana. Entonces, pues simplemente retomemos las palabras de Putin, que considera que los hackers, que hay hackers éticos, quiero hacer la aclaración, pero que considera que los hackers son artistas y que hay que dejarlos trabajar. Entonces, eso da mucho de qué pensar, Estela. En México, ¿cuál debe ser la ruta a seguir por dos lados? Por el lado de las leyes, de la legislación, y por el otro lado de la responsabilidad, desde luego de las empresas, pero también de quienes consumimos esta información, tanto en redes sociales como, insisto, si han habido en los medios de comunicación tradicionales fake news también. Sí, claro. Claro, pues todo sea por venderse y como los medios tradicionales pues han perdido también rating frente fundamentalmente a los jóvenes, pues hay que buscar elementos que los atraigan. Pero fíjese, el Instituto Nacional Electoral va a tener en próximos días una entrevista con gente de Google y Facebook para tratarles de pedir que no estén estimulando las fake news ahora que son época de las elecciones. El Tribunal Electoral, el Poder Judicial de la Federación debe estar muy atento, la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos en Materia Electoral tendrá que estar muy atento, la Policía Federal, en la División Científica, ha mostrado mucho interés en tratar
de tener mucho cuidado en que no haya este tipo de intromisiones de parte de países extranjeros para que estas elecciones se puedan llevar de la mejor forma y sin ningún tipo de intervencionismo. Pues sí, es tan importante, por ejemplo, en este contexto en México que ahorita que menciona el INE, el propio INE ha tenido que desmentir lo que circula en redes sociales de que no se va a poder votar con las credenciales que expidió el viejo IFE, digamos, pero el INE ha aclarado que sí se puede siempre y cuando tenga la vigencia pues correcta. Entonces, vaya, se está aprovechando todo este asunto que de pronto suena risa, las fake news, para cuestiones muy serias como esta, ¿no? Totalmente, y si esto lo vinculamos con los botnets, o sea, con todos estos bots, y que aquí México es muy susceptible de poder tener esta guerra de bots, pues la verdad es que incluso si nos damos cuenta y revisamos las cuentas, si nos percatamos de las cuentas de los candidatos o aspirantes presidenciales, y hacemos una auditoría severa, vamos a ver que hay muchos seguidores falsos. Entonces, de todos los candidatos. Sí, de todos los candidatos, así es que hay parte de falsedad en mucho de lo que exteriorizan y hay que tener, pues la verdad, hay que tener mucha conciencia de qué es lo que es creíble y qué no es creíble para que podamos tener un verdadero voto razonado. Entonces, ahora hay que ser más inteligentes que nunca. Las mismas tecnologías nos dan la pauta para ser inteligentes y para tomar las mejores decisiones. No nos dejemos llevar por esta tecnología en términos banales, sino que seamos creativos y que pensemos que esta es la oportunidad de ser mejores. Doctor, por último, usted siempre ha coordinado o en los últimos años el Observatorio Electoral del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Van adelante también con este ejercicio? Sí, Observatorio Electoral 2.0, que nos van a poder visualizar en electoral.juridicas.unam.mx y vamos a tener la métrica, como lo hemos hecho desde la elección del 2012, de cuál es el día a día en cuanto a las páginas de internet y redes sociales de todos los aspirantes a la presidencia de México. Entonces los invitamos a que nos sigan. Usted ha sido siempre muy amable, ha creído en nuestro proyecto y créame que no los vamos a defraudar. Muchas gracias, doctor. Encantado, gracias a usted. Las fake news, la información falsa, la posverdad, las mentiras disfrazadas de noticias han estado desde hace mucho tiempo en el mundo. La diferencia es que en la actualidad solo basta un clic en el teléfono para compartirlas a través de WhatsApp, Facebook y YouTube, entre otras redes sociales. Es importante siempre corroborar la información que leemos y compartimos para que no formemos parte de esta práctica contraria a una democracia sana. Esto fue Quemarropa, nos vemos la próxima semana.